Saludos a todos, mi nombre es Luis Barreno, docente universitario de física. El día de hoy vamos a continuar con nuestros vectores. Vamos a revisar las formas de representar un vector. La primera, en coordenadas rectangulares. Coordenadas rectangulares. Y dice la definición, si un vector parte del origen del sistema de coordenadas, nuestro vector queda representado en coordenadas rectangulares por el par ordenado del fin del vector. Es decir, vamos a tener lo siguiente, si el vector parte del origen del sistema de coordenadas, por acá voy a tener un vector A, cuyo punto final va a tener componente en X y componente en Y. Voy a decir que este es el vector A, por lo tanto este par ordenado va a ser AX y AY, una componente en X y una componente en Y. Por lo tanto, expresado en coordenadas rectangulares, simplemente va a ser, nuestro vector A va a ser igual a la componente en X, punto y coma, la componente en Y sus respectivas unidades, y ya tendríamos nuestro vector expresado en coordenadas rectangulares. Por aquí tendríamos, ¿no?, la componente en X, esto sería el AX, y aquí sería la componente en Y listo, estaría representado nuestro vector. Pero, ¿qué pasa cuando el vector no parte del origen del sistema de coordenadas? Vamos a tener lo siguiente. Digo, por acá vamos a poner otro ejemplo. Si tenemos un vector con estas características, por ejemplo, tengo por acá nuestro sistema de coordenadas, X, y vamos a tener por acá un vector, que le voy a llamar un vector B. Digo, va a tener este punto inicial que le voy a llamar X1 y Y1, y por acá voy a poner un punto final que le voy a llamar X2 y Y2. Entonces, si tenemos un vector que vaya desde el punto inicial al punto final, por aquí estaría nuestro vector. Y si queremos nosotros representar en coordenadas rectangulares, el vector debe estar en el origen del sistema de coordenadas, para lo cual vamos a trazar un sistema de referencia auxiliar en el inicio del vector. Y con eso ya tenemos a nuestro vector en el origen del sistema de coordenadas. Para que sea un sistema de referencia auxiliar, los ejes deben ser paralelos. Este es el eje Y, este va a ser el eje Y'. Y lo mismo para el eje X, vamos a llamarle el X'. Y ya podemos ver la dirección de nuestro vector, que va a estar en el cuarto cuadrante. Recordemos, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Es decir, nuestro vector va a tener una componente en X positiva y en Y negativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente, si conocemos el punto inicial y el punto final, digo, el vector va a ser calculado como el punto final menos el punto inicial, tanto para X como para Y. Entonces me quedaría X2 menos el X1, punto y coma, el Y2 menos el Y1, y listo, con sus respectivas unidades. Lo mismo está hecho acá, y eso me gustaría que lo vean claramente. Acá también está aplicado la misma regla. Punto final menos el punto inicial. Punto final a X menos 0, porque este es el punto 0, 0. Al estar en el origen, este es el punto 0, 0. Por lo tanto, a X menos 0 a X, a Y menos 0 a Y también. Y listo, ese sería el camino cuando nosotros tengamos un vector. Si conocemos el punto inicial y el punto final, de esa forma vamos a calcular el vector. Y recalco, para ver la dirección de un vector, para ver las componentes de un vector, qué signo van a tener, debo tener el vector en el origen del sistema de coordenadas. Vamos a poner unos dos ejemplos asimismo para que lo analicemos y lo encontremos. Digo, por acá voy a poner otro vector que le voy a llamar un vector C. Por acá X y por acá el Y. Y digo, vamos a poner un vector que va a estar de esta forma, desde este punto inicial a este punto final. Le voy a llamar un vector C, y este punto vamos a decir que es
4.6 unidades, y por acá voy a decir que es menos 3 menos 1 unidades. Entonces, si nosotros queremos el vector C, primerito, si queremos ver en qué cuadrante se encuentra, debemos trazar un sistema de referencia auxiliar en el inicio del vector. Entonces, por aquí trazamos un sistema de referencia auxiliar y nos quedaría lo siguiente. Por acá el X', por acá el Y', y ya nos damos cuenta que está en el tercer cuadrante, primero, segundo, tercer cuadrante. Por lo tanto, nuestro vector C va a tener una componente en X negativa y una componente en Y también negativa. ¿Cómo nos quedaría nuestro vector C? Simplemente punto final menos el punto inicial. Sería el vector C va a ser igual al punto final menos 3 menos el punto inicial, que sería menos 4. Punto final menos el punto inicial. Menos y más queda menos, ¿no? Y listo. De acá sería menos 1. Y menos el punto inicial. Como es 6, se vuelve menos 6. Y listo. Por acá nos quedaría que el vector C va a ser igual. Menos 3 menos 4 menos 7 en X. Y menos 1 menos 6 menos 7 en Y. Esto unidades, y ya tendríamos nuestro vector C. Uno más asimismo para practicar. Vamos a ver un ejemplo. Y digo lo siguiente. Por acá. Vamos con el siguiente. Vamos con el vector D. Por acá vamos a poner nuestro sistema de coordenadas X, Y. Y por acá estaría este vector. Ya. Llamémosle este vector D, cuyo punto inicial sea 6 punto y coma menos 2, y por acá que sea menos 2, menos 2, menos 8. Menos 2,8. Menos 2,8, porque está en el segundo cuadrante. Entonces, lo mismo, para ver la dirección del vector, ver en qué cuadrante se encuentra, ponemos el sistema de referencia auxiliar en el inicio del vector. Por acá estará el Y', y por acá le voy a poner el X'. Por lo tanto, nuestro vector va a estar en el segundo cuadrante. La componente en X debe ser negativa, la componente en Y debe ser positiva, y vamos a resolverla. Digo, nuestro vector D va a ser igual a la componente final menos inicial, menos 2, menos 6 en X. Por acá, final, que sería 8, y sería menos 2, por lo tanto, más 2, porque es final menos el inicial. Menos y menos se vuelve positivo, ¿no? Por lo tanto, aquí sería que nuestro vector D va a ser igual a menos 2, menos 6, menos 8 en X, punto y coma, 10, 2, 8 más 2, 10 unidades, y ya tendríamos nuestro vector D, también expresado en componentes en coordenadas rectangulares. Solamente el par ordenado del fin del vector, y listo, tenemos representado nuestros vectores en coordenadas rectangulares. Vamos a seguir. La segunda forma de expresar va a ser en coordenadas polares. Y tendríamos lo siguiente. Las coordenadas rectangulares que acabamos de ver no sirve tanto para 1, 2 y 3 dimensiones. Si estamos en 3 dimensiones, sumaríamos una componente en Z nada más, y nos sirve para 1, 2 y 3 dimensiones. En cambio, las coordenadas polares que vamos a ver a continuación nos sirve solamente para 2 dimensiones, y sería lo siguiente. Decimos 2 en coordenadas polares. Y un vector queda representado en coordenadas polares por el módulo punto y coma, el ángulo polar, por su módulo punto y coma teta, que le vamos a llamar ángulo polar. Y estamos cumpliendo con la definición de vector. El vector es módulo por la dirección, módulo
por el ángulo, en este caso me va a representar la dirección, ¿no? Este ángulo es un ángulo polar medido desde el eje X positivo en sentido antihorario. En sentido antihorario vamos a tomar con un signo más, o en sentido horario vamos a tomar con un signo menos hasta el vector. Entonces, siempre nuestro ángulo polar va a ser medido desde el eje X positivo. Aquí está la clave. Para identificar el ángulo polar, debo empezar la medición, debo empezar a medir desde el eje X positivo en sentido antihorario, tomamos como un signo más, en sentido horario te ponemos un signo menos y hasta topar el vector. Entonces vamos a tener lo siguiente, por acá un ejemplo y digo, ¿qué tal si tenemos un vector A que sea de la siguiente forma? Digo por acá, tenemos un vector A que sea de 10 unidades el módulo. Voy a ponerle por acá. Digo, tenemos un vector A de módulo 10 unidades y vamos a poner que este ángulo de aquí vale 25 grados. Y por lo tanto, si queremos nuestro vector A expresar en coordenadas polares, simplemente sería lo siguiente. El vector A va a ser el módulo que es dato, en este caso 10 unidades, punto y coma, el ángulo polar, que debemos medir siempre desde el eje X positivo. Y como voy a medir en sentido horario, es decir, en contra de las manecillas del reloj, horario es a favor de las manecillas del reloj, y digo por acá, este sería el ángulo polar. Si este ángulo es 25, el de acá va a valer 65 grados, para que sumados los dos me den los 90 grados que tenemos entre el eje X y el eje Y. Por lo tanto, sería 65 grados. Y listo, ya tenemos nuestro vector expresado en coordenadas polares. Lo mismo, vamos con más ejemplos. Digo por acá un B, un vector B. Por acá tenemos nuestro sistema de coordenadas y por acá vamos a poner un vector B. Digo por acá un vector B de módulo 12 unidades. Y vamos a decir que este ángulo de acá es de 30 grados. Por lo tanto, si queremos expresar nuestro vector B en coordenadas polares, nos quedaría, el vector B va a ser igual al módulo que es 12 unidades y debemos identificar el ángulo polar. Voy a identificar el ángulo polar positivo porque es el más común, pero también hay que saber que podemos identificar el ángulo polar negativo si medimos en sentido horario. Este sería el ángulo polar, desde el eje X positivo hasta el vector. Por lo tanto, todo esto sabemos que es 180 menos 30, esto sería 150 grados, ¿no? Y listo, punto y coma por acá, 150, y ya estaría nuestro vector expresado en coordenadas polares. Vamos con otro ejemplo más. Por acá digo, vamos a poner un vector en el tercer cuadrante. Por acá nuestro plano. Y digo, vamos a poner un vector asimismo en el tercer cuadrante. Decimos que este vector C, que le voy a llamar, es de módulo 11 unidades. Y este ángulo de acá, pongámosle que vale, este de acá pongámosle, que vale 60 grados. 60 grados. Y listo. Entonces, para nosotros expresar el vector C en coordenadas polares, simplemente el módulo y el ángulo polar. El vector C nos quedaría el módulo que es 11 unidades, es el dato, punto y coma, el ángulo polar, que va a ser medido desde el eje X positivo y voy a seguir midiendo en sentido antihorario porque es el más común. Por lo tanto sería 90 más 90, 180.
más 60, 240 grados. Y listo, 240 grados. Por lo tanto, ya se darán cuenta que el ángulo polar simplemente vamos a encontrar sumando o restando ángulos, recordando que la circunferencia es 360 grados. Como por ejemplo acá, 180 menos 30, 150. Hasta acá, 180 más 60, 240. Y por último, pongamos otro vector en el cuarto cuadrante para que quede un vector en cada uno de los cuadrantes. Y digo por acá el X y por acá el Y en sus respectivas unidades, no cualquier unidad. Y por lo tanto, si nosotros trazamos por acá un vector y le voy a poner un vector de que sea de 14 unidades, y vamos a decir que este ángulo de acá es de 20 grados. Entonces, si nosotros queremos identificar el ángulo polar, el positivo en sentido antihorario, me ubico en el eje X positivo y mido en sentido horario antihorario, hasta llegar al vector. Por lo tanto, toda la circunferencia es 360 menos 20, esto me quedaría 340 grados. Y listo, ya podríamos poner nuestro vector D de la siguiente forma. El vector D sería el módulo, que es 14 unidades, que es el dato, y el ángulo polar, 340 grados. Y listo, estaría nuestro vector D. Pero, al menos en el vector D, pongamos con el ángulo polar medido en sentido horario. Y digo, nuestro vector D sería igual a el módulo, que es 14 unidades, y este sería el ángulo polar. Me ubico igual en el eje X positivo, mido en sentido horario hasta el vector. Por lo tanto, el 20 es ángulo polar medido en sentido horario. Me quedaría como menos 20. Y eso es lo que quiero recalcar en esta parte. Si es que nosotros vemos siempre el módulo y un ángulo, significa que está expresado en coordenadas polares. Si el ángulo es positivo, significa que debo ubicarlo en sentido antihorario. Si el ángulo es negativo, debo ubicarlo en sentido horario nada más. Y ahí tendríamos nuestra segunda forma de expresar un vector en coordenadas polares. Simplemente el módulo, punto y coma, el ángulo polar. Más adelante también vamos a ver cómo calculamos el módulo una vez que proyectemos un vector al plano. Entonces, ahora el módulo fue dato. Vamos con una tercera forma de expresar los vectores. Y la tercera va a ser en coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas. Y decimos, un vector queda representado en coordenadas geográficas por su módulo, punto y coma, el rumbo. Por su módulo, punto y coma, el rumbo. Que el rumbo también va a ser un ángulo. Ahí está, módulo y dirección. Por lo tanto, el rumbo nos representa la dirección. El rumbo va a ser un ángulo medido desde el norte, o desde el sur. Desde el norte o desde el sur hasta el vector. Hasta el vector. Y también debe estar claro que nuestro rumbo va a ser un ángulo que va a estar entre 0 y 90 grados nada más. Entre 0 y 90 grados. Entonces vamos a tener lo siguiente. Por acá nuestro plano, que ahora lo vamos a poner nuestros puntos cardinales, que serían los siguientes. Digo, por acá tenemos el XY,
Ahora, el norte va a coincidir con el eje Y positivo, norte, el sur con el eje Y negativo, el este con el eje X positivo y el oeste con el eje X negativo. Entonces, si tenemos nosotros un vector en el primer cuadrante, debemos siempre medirlo desde el norte. Por ejemplo, digo acá, un vector A de módulo 11 unidades y digamos que este ángulo de acá es de 30 grados. Y digo, para nosotros expresar nuestro vector en coordenadas geográficas, debemos recordar que va el módulo y el rumbo. Por lo tanto, sería el módulo 11 unidades y el rumbo. Vamos a hacer caso a esta convención. Vamos a medir desde el norte o desde el sur. En este caso, debo medir desde el norte. Si este ángulo es 30, el de acá valdría 60. Por lo tanto, mido desde el norte. Norte 60 grados hacia el este y ahí estaría nuestro rumbo, norte 60 grados hacia el este y nos representa la dirección. Ahí tenemos módulo y dirección para nuestro vector. ¿Qué pasa cuando tenemos un vector en el segundo cuadrante? Igual vamos a medir desde el norte y nos quedaría lo siguiente. Por acá ponemos nuestro sistema de coordenadas X, Y, porque estas coordenadas geográficas también nos sirve para el plano. Vamos a analizarlo ahora y digo, por acá puedo tener un vector. Digo, este ángulo, vamos a decir que vale 50 grados. Por acá tengo un vector B de módulo 8 unidades nada más. Y digo, ¿cómo nos va a quedar nuestro vector B? Sería el vector B va a ser igual al módulo, que es 8 unidades, y el rumbo. Obviamente voy a medir desde el norte y nos quedaría norte y este ángulo, ¿no? Que valdría 40 grados. Norte, 40 grados hacia el oeste, ¿no? Recordando que por acá tenemos norte, sur, este y oeste. Por lo tanto, norte 40 grados hacia el oeste y listo, ya tenemos un vector en el segundo cuadrante. Vamos un vector en el tercer cuadrante. ¿Cómo nos quedaría? Igual, debemos ahora medir desde el sur. Por acá sería X, por acá sería Y por acá igual digo norte, sur, este y oeste. Si tenemos un vector en el tercer cuadrante, estaría más o menos así. Digo que este ángulo, un vector C, este ángulo voy a decir que vale 35 grados. Y listo, y el vector C vamos a decir que vale 9 unidades. Y por lo tanto, nuestro vector C nos quedaría de la siguiente forma. Va a ser el módulo 9 unidades, punto y coma, el rumbo, ¿no? Que va a ser medido en este caso desde el sur. Desde el sur hacia el oeste. Necesito el valor de ese ángulo. Si este ángulo es 35, el de acá va a valer 55 grados. Para que sumados me dé los 90 grados. No. Por lo tanto sería sur 55 grados hacia el oeste. Y tendríamos nuestro vector C. Y por último, un vector en el cuarto cuadrante. Ahí tenemos ejemplos para los 4 cuadrantes que tenemos en el plano. Y listo, por acá tendríamos lo siguiente. Digo, un vector D, que le voy a llamar. Un vector D de módulo, 14 unidades. Por acá D. Y voy a decir que este ángulo es de 45 grados, que es un ángulo especial, se podría decir, para nuestro análisis de las coordenadas geográficas. Entonces, en este caso nosotros sabemos que debemos medir desde el sur. Por lo tanto, sería sur, este ángulo también vale 45 grados. No, sur 45 grados hacia el este, pero no se acostumbra a poner el ángulo de 45 y simplemente nos quedaría que nuestro vector D va a ser el módulo que es 14 unidades y sur 45 grados hacia el este, que me da lo mismo poner sur-este y se sobreentiende que el ángulo entre el sur y el este va a ser de 45 grados.
Lo que sí le recomiendo es que hagamos caso a esta convención que se utiliza hoy en día, porque también podría escribir, por ejemplo, o pueden encontrar en los libros, o en algunos libros, sobre todo antiguos, pueden encontrar lo siguiente. El vector A, digo, ¿cómo me quedaría representado en coordenadas geográficas? El vector A, el módulo 11 unidades, punto y coma. Sería, también podría poner 30 grados hacia el norte, 30 grados hacia el norte, y también sería una respuesta correcta. Pero recalco, así es como se manejaba antiguamente, no había esta convención para el rumbo, pero ahora vamos a trabajar con la convención y por lo tanto esa sería la respuesta aceptada. Sin decir que esto esté mal, pero esa sería la respuesta para todos tener iguales. Y esa sería nuestra tercera coordenada. A estos vectores que acabo de poner, también podríamos identificar el ángulo polar y expresar cada vector en coordenadas polares también. Este sería el ángulo polar para el vector A. Este sería el ángulo polar para el vector B. Me ubico en el eje X positivo hasta el vector. Por lo tanto, 90 más 40, 130 grados sería el ángulo polar. Lo mismo por acá. Me ubico en el eje X positivo y digo el ángulo polar. Para que ustedes practiquen, para que ustedes expresen dichos vectores, les voy a dejar ahí, para que ustedes expresen dichos vectores en coordenadas polares también. Entonces, hasta aquí sería 180 más 35, serían 180 más 35, 215, ¿no? 215 grados. Y listo, ya tendríamos por ahí también el ángulo polar para ese vector. Y el ángulo polar acá, medido en sentido horario, este sería negativo, menos 45, o en sentido antihorario necesito todo este ángulo de acá, que sería 270, más 45, 315 grados, y ya tendríamos el ángulo polar también para los vectores que acabamos de poner aquí. Y podríamos expresarlos, como les digo, en coordenadas polares también. Vamos con la última forma de representar y que es la más común en realidad, es en la que más vamos a trabajar, porque después nosotros vamos a ver operaciones entre vectores, como la suma y resta. Para sumar y restar analíticamente vectores, debo tener los vectores en la forma en la cual vamos a ver. A ver, déjenme borrarle por aquí. Y vamos con nuestra última forma de expresar los vectores, que va a ser en términos de los vectores unitarios base. Y J y K cuando estemos en 3 dimensiones, pero por ahora nos vamos a concentrar solamente en 2 dimensiones. Esta forma también nos sirve para 3 dimensiones, cuarta. Y vamos a escribirle en términos de los unitarios base, y coma cota y casi es que estuviésemos en 3 dimensiones y coma cota por el momento. Entonces, ¿qué me representa? ¿Qué es el I? El I simplemente me representa la dirección en el eje X positivo. Entonces tendríamos por acá, digo, este es el eje X positivo, por acá el eje Y positivo con un sistema de referencia convencional. Por lo tanto, la dirección Y, el unitario base Y, me va a representar la coordenada en X positivo. El menos I me representaría el X negativo. Y lo mismo, el J, el unitario base J, me representa la dirección en Y positivo. Por acá estaría la dirección J, me representa el Y positivo, menos J, el Y negativo. Entonces, si nosotros tenemos un vector, para representar en términos de los vectores bases, simplemente va a ser igual. Por acá tengo el vector A y va a ser, vamos a tener una componente en X
y vamos a tener una componente en Y. Aquí tengo un par ordenado X, Y. Por lo tanto, tengo una componente en X y una componente en Y. Para expresar nuestro vector en términos de los vectores base, simplemente va a ser la componente en X en la dirección Y más la componente en Y en la dirección J, y esto va a ser unidades, y ya tenemos el vector en términos de los vectores base. Solamente la componente en X en la dirección Y, la componente en Y en la dirección J. Esta es la forma más común en la que más vamos a trabajar porque, insisto, para las operaciones entre vectores, si quiero sumar vectores analíticamente, debo tener los vectores en términos de los vectores base. Si quiero realizar el producto punto entre dos vectores, debo tener el vector en términos de los vectores base. Para el producto cruz, debo tener los vectores en términos de los vectores base. Para la multiplicación de un escalar por un vector, debo tener los vectores en términos de los vectores base. Entonces, esta va a ser la forma más común de expresar nuestro vector. Entonces, como ejemplo, vamos a calcular un vector que conocemos el punto final y conocemos el punto inicial. Y digo, tendríamos lo siguiente. Voy por acá a poner un vector B. Vamos a poner por acá un vector B cuyo punto inicial sea por acá, ¿ya? Y cuyo punto final sea igual por acá. Digo, por acá está un vector B cuyo punto inicial sea menos 6, 2 unidades. Y por acá que sea 10 menos 1 unidades. Y si queremos nuestro vector en términos de los vectores base, lo mismo. Si conocemos el punto inicial y el punto final, pues vamos a hacer punto final menos punto inicial nada más. Para lo cual aquí vamos a poner un sistema de referencia auxiliar. Y vemos que nuestro vector va a estar en el cuarto cuadrante. Va a tener una componente en X positiva y una componente en Y negativa. ¿Qué hacemos para poder encontrar nuestro vector? Simplemente punto final menos punto inicial. Para X y para Y sería 10 más 6, porque es final, menos y menos se hace más. 10 más 6, 16 en Y. Vamos a ponerle así. 16 en la dirección Y. Y por acá, menos 1, menos 2, menos 3 en J. Unidades, y ya tenemos nuestro vector B expresado en términos de los vectores base, de los vectores unitarios base o normalizados base también, que se les suele llamar. Y listo, ¿no? Si nosotros quisiéramos poner nuestro vector en coordenadas rectangulares, nos quedaría de la siguiente manera. La componente en X, punto y coma, la componente en Y y sus respectivas unidades. Es por esto que quiero aclarar que se parecen bastante estas dos coordenadas y por eso se les suele manejar como una sola. Cuando se dicen coordenadas rectangulares es en términos de los vectores base, porque es la que más vamos a usar y la que necesitamos para nuestras operaciones. Ahí tenemos las 4 formas de representar. En el próximo video vamos a ver cómo calculamos ya nuestro vector en el plano, y ahí sí, para poder pasar de una coordenada a otra y poder practicar ejercicios de este tipo. Les invito a seguirme en el canal de YouTube. Compartan también con estudiantes que ustedes conozcan, que les vaya a servir para que se autoeduquen y vayan bien capacitados a su vida universitaria. Éxito siempre. Un abrazo.